En este vídeo vamos a aprender a derivar otro tipo de funciones que van a ser las funciones trigonométricas, la función logaritmo y la función exponencial. Como también aprenderemos a derivar las funciones arco, la función arcoseno, el arcocoseno y el arcotangente. Entonces, recuerdo lo que habíamos visto en el anterior vídeo. Habíamos visto que si tenemos esta función, la función f de x igual a un número por x elevado a otro número, su derivada era esto. La derivada de la suma de dos funciones era la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. En el caso de la multiplicación, teníamos que si f de x era g de x por h de x, su derivada era la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. En el caso de un cociente de dos funciones, teníamos que su derivada era esto. El denominador era el denominador de la función original al cuadrado y en el numerador nos quedaba la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Entonces, ahora vamos a empezar a ver cómo se derivan las funciones trigonométricas. La función seno, la función coseno y la función tangente. Entonces, como en el vídeo anterior, os recomiendo que vayáis apuntando todas estas fórmulas en un papel para que a la hora de hacer ejercicios las podáis tener todas a mano. Entonces, vamos con la función seno. Si tenemos que f de x es igual a seno de x, que se denota así, sen y entre paréntesis x, entonces la derivada va a ser f' de x igual a el coseno de x, ¿vale? La derivada del seno es el coseno. Entonces, ahora la derivada del coseno, si f de x es igual a coseno de x, que se denota así, cos entre paréntesis x, la derivada será f' de x igual a menos seno de x. ¿Vale? No os olvidáis nunca de este menos. La derivada del coseno es menos seno de x. Y ahora vamos a ver cómo se deriva la función f de x igual a tangente de x. Su derivada, f' de x, va a ser igual a 1 más tangente al cuadrado de x. Entonces, al igual que en el vídeo anterior, vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, si tenemos f de x que sea igual a 2 veces el seno de x menos 3 veces el coseno de x, ¿cómo se deriva esto? Bueno, puse aquí un igual, pero no debería ser una flecha así. Entonces, f' de x va a ser igual. Esto es parecido, esto es una función, y esto es parecido a cuando teníamos una función del tipo k por x elevado a n. Recordamos que la derivada de esto era k y luego derivábamos x elevado a n, que era n por x elevado a n menos 1, ¿vale? Esto de aquí es la derivada de x elevado a n. Aquí k es igual a 2 y tenemos otra cosa que no es x elevado a n, pero sabemos cómo es su derivada. La derivada del seno es el coseno. Entonces f de x será igual a k, que es 2, y ahora por la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno de x. Y ahora menos, derivamos la otra función, que es 3 veces el coseno de x. K es igual a 3, pues ponemos 3 por la derivada del coseno, que es menos seno. Entonces, menos sen de x. Bueno, me quedó muy apretujado. Lo pongo aquí abajo. F' de x va a ser igual a 2 veces el coseno de x. Y ahora, menos por menos más 3 veces el seno de x. Bueno, y esta sería, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de las derivadas de la función seno y la función coseno. Entonces, vamos a ver ahora cómo se deriva
las funciones arco, es decir, la función arcoseno, la función arco-coseno y la función arcotangente. Bueno, para ahorrar tiempo voy a escribir aquí abajo. Si tenemos que f de x es igual a la función arcoseno, se denota de esta forma, arcsen de x, entonces su derivada f' de x va a ser igual a 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Estas fórmulas las hay que aprender. Ahora vamos con la función arco-coseno. Si tenemos f de x igual a arc cos de x, la función arco-coseno, entonces f' de x va a ser igual a menos 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Podemos observar que la derivada de la función arcocoseno es igual a la derivada de la función arcoseno, pero con un signo menos. Es decir, la derivada de esta es menos, perdón, la derivada de esta función es menos la derivada de esta función. Y viceversa, la derivada de esta función es menos la derivada de esta función. Y ahora vamos con la última función arco, que es la arcotangente. Entonces, si f de x es igual a la arc tangente de x, entonces se tiene que f' de x, o sea, su derivada, va a ser igual a 1 partido de 1 más x cuadrado. En esta derivada observamos que no hay raíz en el denominador y en vez de ser 1 menos x cuadrado es 1 más x cuadrado. Entonces, bueno, no voy a poner ejemplos de esto porque son iguales. De momento os los puedo poner de la misma dificultad que los ejemplos de la función seno, coseno y tangente. Entonces, ahora sí que vamos con la función logaritmo y la función exponencial, es decir, la función e elevado a algo. Y de eso sí que os voy a poner ejemplos. Entonces, vamos con la función exponencial. Si tenemos f de x igual a el número e elevado a x, esta es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque su derivada es igual. Es decir, la derivada de e elevado a x es f' de x, que es igual a e elevado a x. Por tanto, esta os va a resultar muy fácil. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, si f de x es igual a, no sé, a seno de x partido de e elevado a x, entonces su derivada, esto es un cociente, f' de x va a ser igual. El denominador lo elevamos al cuadrado, es decir, e elevado a x lo elevamos al cuadrado. Y arriba era la derivada del numerador. La derivada del seno es el coseno. Coseno de x por e elevado a x, porque es el denominador sin derivar, y ahora menos el numerador sin derivar, es decir, menos seno de x por el denominador derivado. Pero ¿qué pasa? Que la derivada de e elevado a x es e elevado a x, por tanto multiplicamos por e elevado a x. Y esto quedaría igual, lo vamos a poner aquí abajo. En el denominador queda e elevado a 2x y en el numerador podemos sacar factor común a e elevado a x por coseno de x menos seno de x. Y podemos simplificar un e elevado a x con un e elevado a x del denominador y quedaría coseno de x menos seno de x partido de e elevado a x. Porque e elevado a 2x es e elevado a x por e elevado a x. Entonces se cancela con el e elevado a x del numerador. Entonces, como visteis, la función exponencial, la función e elevado a x, es muy fácil de derivar, porque su derivada es igual. Entonces, ahora vamos a ver cómo se deriva la función logaritmo.
La función logaritmo es la función inversa de la función exponencial. Entonces vamos con la derivada del logaritmo neperiano. Es decir, si f de x es igual al logaritmo neperiano, que se denota como ln y entre paréntesis x, entonces su derivada, f' de x, va a ser igual a 1 partido de x, ¿vale? Y si f de x es igual al logaritmo en base a de x, entonces su derivada va a ser f' de x, que va a ser igual a 1 partido de x por 1 partido del logaritmo neperiano de a. Es decir, lo único que se diferencia la derivada del logaritmo neperiano de la derivada del logaritmo en base a de x es que en el logaritmo neperiano la derivada es 1 partido de x y en la derivada del logaritmo en base a de x es 1 partido de x, o sea, lo mismo, pero luego lo hay que multiplicar por 1 partido del logaritmo neperiano de la base de este logaritmo, es decir, por 1 partido del logaritmo neperiano de a. Vamos con un ejemplo. Si tenemos f de x igual al logaritmo a 2 veces el logaritmo neperiano de x por el logaritmo neperiano en base 3 de x, entonces su derivada va a ser f' de x, que es igual. Esto es una multiplicación, así que derivamos la primera, 2, que multiplica al logaritmo neperiano de x, hacemos la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 partido de x, así queda 1 partido de x, por la segunda sin derivar, por logaritmo en base 3 de x. Y ahora, más 2 veces logaritmo neperiano de x por la derivada del logaritmo en base 3 de x, que es 1 partido de x por 1 partido del logaritmo neperiano de 3. Y así nos quedaría la derivada de esta función. Entonces, bueno, yo creo que eso es todo. Creo que no me queda nada por explicar de este... Bueno, si os voy a poner un ejemplo, que os lo tenía que haber puesto en el vídeo anterior, pero bueno. Habíamos visto que si tenemos f de x igual a k por x elevado a n, su derivada era f' de x igual a k por n por x elevado a n menos 1. Con k, un número real, k perteneciente a r, y n perteneciente a los enteros. ¿Qué pasa si en vez de ser n un entero, fuese un número racional, por ejemplo? Si fuese un medio. Si n fuese un medio. Entonces, f de x, por ejemplo, f de x igual a 3 por la raíz cuadrada de x. Esto es igual a 3 por x elevado a un medio. ¿Cómo se deriva esto? Bueno, pues se deriva igual. La derivada de esto será f' de x igual a 3 por n. Es decir, por el exponente, que es un medio, por x elevado a un medio menos 1. Y esto es igual a 3, aquí por un medio, o sea, aquí entre 2, por x elevado a un medio menos 1, que es menos un medio. Pero x elevado a menos un medio es igual a 1 partido de x elevado a un medio. Por tanto, ponemos aquí x elevado a un medio. Y esto es igual a 3 partido de 2 veces la raíz cuadrada de x. Por tanto, como vemos, este exponente no tiene por qué ser un número entero. También puede ser un número racional. Por ejemplo, también podría ser, pues, si n es igual a 3 medios, pues sería de la misma forma. Bajaríamos, o sea, pondríamos, si fuese 3x elevado a 3 medios, pondríamos 3 por 3 medios por x elevado a 3 medios menos 1. Entonces, eso ha sido todo por hoy.
y en el siguiente vídeo os explicaré más cosas de derivadas.